Hola chicos, nuevamente para ayudarlos con la resolución de la guía de ejercicios, les traigo la resolución del ejercicio 7. Es un ejercicio que tiene una carga distribuida constante de 50 Nm, ¿no? Es un rectángulo, quiere decir que constantemente va generando 50 Newton sobre metro de carga, bueno, que va a depender de qué distancia tiene, cuánto sumaría esa fuerza. Planteamos el ejercicio, tiene una carga, un vínculo doble, un vínculo simple. Tenemos nuestro eje de coordenadas, ¿no? Como siempre, positivo en X en Y y positivo antihorario. Entonces, para la resolución de este ejercicio, lo que vamos a empezar a hacer es reemplazar los vínculos por las reacciones que generan, ¿no? Un vínculo doble genera dos reacciones, un vínculo simple, una sola. Y para hacer la resolución, en este caso de conocer las reacciones, ¿no? Plantear la sumatoria de fuerzas y de momentos en las ecuaciones de equilibrio, para no trabajar con una carga distribuida, que deberíamos trabajarla por medio de integrales, se puede hacer, pero para hacerlo más fácil en este caso, en este paso, lo que vamos a trabajar en vez de con la carga distribuida, con una carga equivalente de esa carga distribuida. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa carga equivalente? Tiene que generar la misma fuerza en I que está generando esa carga distribuida, y tiene que generar el mismo momento que generaría la carga distribuida. Por lo tanto, en la teoría van a encontrar las dos formulitas para poder calcular dónde está aplicada la carga y cuánto vale esa carga. En los casos que vamos a ver en las ejercitaciones en general, los ejercicios son fáciles, son una carga cuadrada o una carga triangular, en este caso una carga cuadrada, por lo tanto va a estar ubicada completamente en el medio, ¿no? En el medio de la carga distribuida. Si la carga distribuida fuese solamente este pedacito, la carga estaría ubicada en el medio de esa carga distribuida. Entonces está ubicada en este caso a L sobre 2, porque es un rectángulo. Si fuese un triángulo, recuerden que es a 1/3 o 2/3. Ahora, la resultante yo la puedo calcular como el área de esta carga distribuida. En este caso sería base por altura. La base sería L, ¿no? Que es un metro, y la altura es 50 newton por metro. Directamente hago 1 por 50 newton por metro y me queda 50 newton, que es lo que bien dice acá el resultado. Ahora, al ser una carga distribuida, también lo que puedo calcular esta área, la puedo calcular por medio de integrales. O sea, hago piso menos techo en todo el intervalo. Entonces lo que voy a hacer yo es la integral desde 0 hasta L, ¿saben? Que son mis límites de integración, que es donde está la carga distribuida, ¿no? Si la carga distribuida fuese de acá hasta acá, acá yo pondría desde L sobre 2 hasta L. ¿Bien? Y lo que vamos a integrar es la carga distribuida. ¿Por qué? Porque ese es el techo. La carga distribuida es el techo, el piso es 0. Entonces sería la integral de 0 a L de lo que vale nuestra carga distribuida. Si fuese un triángulo, por ejemplo, esto sería una fórmula de una lineal. Si yo acá le pongo un seno, por ejemplo, acá estaría la fórmula del seno. Lo que ustedes integran directamente es la fórmula de la carga distribuida, que en este caso es 50 Nm, que es una constante. Entonces la integral de una constante con un diferencial x es esta constante por x, que es lo que tengo escrito acá, y lo voy a evaluar entre 0 y L, que son los límites de integración. Ahora, usando la regla de Burrows, lo que hago es reemplazar esta x por L y después reemplazarla por 0 y restarlo, ¿no? 50 Nm por L menos 50 Nm por 0. Esto es 0, así que directamente me queda que sería 50 Nm por L, L es un metro, esto vale 50 Nm. Si se fijan, esta fórmula de acá, 50 Nm por L, es base por altura. Pero esta forma lo hace genérico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear las ecuaciones de equilibrio pensando como que esta carga distribuida no está y la que está es esta resultante. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, esta RAX quedaría sola, entonces 0. En la sumatoria de fuerzas en Y tengo RAI, RE y RBI, que es lo que está planteado acá. No lo puedo resolver todavía, entonces lo que voy a plantear es sumatoria de momentos. En este caso lo hago respecto a este punto A. De respecto a este punto A, la fuerza RE genera un momento negativo porque es horario, y la palanca es L sobre 2. Entonces queda menos RE por L sobre 2. Y esta RBI genera un momento positivo porque es antihorario, y la palanca es L, que es eso que está acá. Y esto está igualado a 0 para que no se pueda mover. Entonces, despejando acá RBI, nos queda que RBI vale RE sobre 2. Y luego, despejando de la ecuación de sumatoria de fuerzas en I, como ya conozco RBI,
lo único que me falta saber es R ahí. Y ahí la despejo y conozco que también vale resultante sobre 2. Lo cual tiene mucho sentido porque esta viga es muy simétrica. Por lo tanto, lo que genera esta carga distribuida, la mitad y la mitad lo van a soportar las dos reacciones. En este caso sería RE sobre 2, que es el equivalente a la carga distribuida sobre 2. Entonces, como siempre, volvemos a plantear el ejercicio, hacemos el diagrama de cuerpo libre y reemplazamos las reacciones por lo que valen. En este caso no hay reacción en X, entonces no la dibujo, y las dos reacciones valen RE sobre 2. Perfecto, estamos entonces en condiciones de ahora hacer los cortes para poder conocer cómo son los esfuerzos dentro del material. Como siempre les digo, les conviene venir siempre desde el lado derecho y cada vez que aparece una fuerza nueva, hacer un corte. En este caso aparece esta fuerza de R sobre 2, hacemos un corte. La carga distribuida no es una fuerza nueva, porque la voy teniendo a lo largo de toda esa sección 1. Siempre está en esa sección 1. La nueva fuerza que aparecen es R sobre 2, pero ya no hay más viga para hacer un corte, por lo tanto hay que hacer solamente un corte. Y al ser solamente un corte, lo voy a estar haciendo desde 0 hasta L o hasta 1 metro. ¿Está bien? En ese intervalo va a ser válida mi ecuación. Entonces lo que voy a hacer ahora es, bueno, yo corté acá en S1, ¿no? Entonces todo lo que estaba a la derecha desaparece. Me queda solamente esto, que es lo que está a la izquierda, ¿no? Es R sobre 2 y el pedazo de carga distribuida. Y reemplazamos la parte de la viga, la reemplazo por los esfuerzos característicos que yo quiero conocer, que son el normal, el corte y el momento flector. Ahora, como ven, la carga distribuida queda cortada. Eso no hay ningún problema porque ahora en vez de integrarla entre 0 y L, la voy a integrar hasta donde existe, de 0 hasta X. ¿Bien? Y para poder definir en qué eje estoy trabajando, porque ahora la distancia la estoy llamando X, ¿ven? Para poder definir mis nuevos ejes, los ejes se van a llamar X' e Y'. Si recuerdan hoy, cuando hicimos la carga distribuida esta, el eje, este eje era X, ¿está bien? Acá está marcado, es X. Por lo tanto, cuando yo integro, lo hago en un diferencial X, ¿está bien? Y mi función era 50 Nm. Ahora lo que yo voy a hacer es, ya que mi eje no se puede llamar X porque la distancia de esta se llama X, y la llamamos X por un propósito, es para que después me queden las ecuaciones pensadas para graficar con estos ejes. Como ya no puedo usar X como nombre del eje, lo voy a llamar X', ¿saben? Para que se entienda que es otro eje prima de X. Entonces recuerden que el eje ahora se llama X' y la distancia es X, ya no es el eje X. Entonces vamos a plantear de a poco la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerza en X, ningún problema, sumatoria de fuerza en X da 0. Ahora, sumatoria de fuerza en Y tenemos R sobre 2, Q negativo, fíjense que es mayúscula porque es el corte, ¿saben? Que es esto que está marcado acá. Y ahora tenemos que ver cuánta sumatoria de fuerzas en Y me está generando este pedacito, digamos, de carga distribuida. Entonces, para saber cuánta fuerza en Y me está generando esta carga distribuida, es como que yo tendría que calcular una resultante de esta carga distribuida. Entonces es directamente calcular el área de este rectangulito, que si se fijan tiene de altura 50 Nm por metro y de distancia tiene X. ¿Bien? Esta sería la distancia que tiene válida. Pero como les digo, siempre conviene plantearlo con integrales, ya que yo les puedo dar una función de la carga distribuida que no sea tan fácil como una constante. Entonces lo que van a hacer es plantear la integral. Y fíjense que no es muy diferente a la anterior, con la única diferencia en que el límite de integración va de 0 a X. Vamos desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque X es la distancia hasta donde yo corto. Entonces voy de 0 a X. Y ahora la función que yo voy a integrar es la carga distribuida. Que en este caso, fíjense que es en función de X'. Por lo cual si yo le hubiese dado, por ejemplo, 2X de carga distribuida, acá yo pondría 2X'. ¿Está bien? Porque la variable del eje es X', no es X. Sería 2X' acá. X es una distancia, fíjense que quedó como una constante. Y el diferencial es X'. ¿Por qué? Porque el eje que estoy trabajando yo es X'. Entonces, en este caso, si reemplazan, fíjense que esto sería 50 Nm por metro. Sería una constante. Una constante integrada es la constante por la variable. Entonces, en este caso me queda la constante por la variable que es X'.
y la voy a reemplazar entre 0 y x, que son mis límites de integración, mis distancias, mis límites de dónde yo voy a integrar. En este caso voy de 0 a x. Entonces si yo reemplazo esto, me queda que es 50 por x menos 50 por 0, me queda menos 50 por x. Despejando un toque esta ecuación, me queda que la carga distribuida es RE sobre 2 menos 50 por x. Entonces esta es la fórmula de la carga distribuida. Ok, del corte, perdón, la carga distribuida. Esta ecuación que está acá, esto que estoy recuadrando ahora, sin el 0, o sea, solamente esa parte, es constante siempre. ¿Saben? Cuando ustedes ven una carga distribuida y quieren saber cuánto vale el corte, directamente le integran la carga distribuida en el intervalo en el cual está trabajando esa carga distribuida. Entonces, esa ecuación la pueden tomar como una constante, digamos, en todas las funciones cuando hacen sumatoria de fuerzas en I. Lo mismo va a pasar ahora cuando hagamos sumatoria de momentos en Z. Y acá creo que, si quieren, pueden rever el video varias veces hasta que lo puedan entender porque es importante. Vamos a plantear sumatoria de momentos respecto a este punto H, siempre planteando respecto al corte que estoy haciendo. Entonces lo primero que voy a hacer es, bueno, esta fuerza genera momento con una palanca de X, negativo porque es horario, y ya lo planteo. El segundo momento que voy a plantear es el momento en Z puntual, positivo. Y ahora lo que tengo que hacer es ver qué momento me está generando esta carga distribuida. Entonces lo que yo voy a hacer es hacerlo por medio de integrales, que es mucho más sencillo y no lleva confusión. Quizás un poco más engorrosa la resolución, pero es igual que en la sumatoria de fuerzas de Ni cuando usamos integrales. Ahora, fíjense que voy a integrar entonces entre 0 y x. ¿Por qué? Porque el límite, la carga distribuida está entre 0 y x. Entonces integro entre 0 y x. ¿Dónde está la carga distribuida? ¿Y ahora qué voy a integrar? Para hacer momento tengo que integrar una fuerza por una distancia. ¿Saben? Constantemente para hacer momento, fuerza por distancia. La fuerza me la da la carga distribuida. O sea, cuando yo integre la carga distribuida voy a obtener una fuerza. Miren acá, integro una carga distribuida, obtengo una fuerza. ¿Saben? Una fuerza ni en ese caso. Pero ahora esta fuerza necesita un brazo de palanca. Y fíjense que el brazo de palanca es x menos x'. ¿Por qué es x menos x'? Porque si se fijan, cada una de estas fuerzas, por ejemplo, si yo planteo esta fuerza de acá, me quedo medio en diagonal, pero esa fuerza, el brazo de palanca es esto. ¿Está bien? Y el brazo de palanca sería x, que es toda esta distancia, menos x', que va a ir variando para ir cubriendo las diferentes fuerzas. ¿Saben? Si yo elijo esta fuerza, sería x menos lo que valga x'. Entonces me queda este brazo de palanca. Si yo uso esta fuerza, cualquier otra, va a ser x menos lo que vale x'. ¿Está bien? Pongo x', porque yo x' lo estoy haciendo ir desde 0 hasta x. Entonces voy a hacer esto que estoy haciendo acá, de marcar una fuerza y hacer x menos x' y obtener la palanca, lo va a hacer para todas las fuerzas de 0 a x. Entonces, otra vez, como él les decía, esta formulita, si quieren, se la pueden aprender directamente. No hace falta que la tengan que pensar. Es la carga distribuida por x menos x' diferencial x'. Acá, por favor, fíjense, es x', me comí el simbolito, es x', porque el eje que estamos trabajando es x'. ¿Saben? Fíjense que abajo aparece ya, x'. Entonces, esta parte de acá, recuerden, es algo que pueden memorizar o pueden anotarse en un papelito. Y después lo que yo voy a marcar es los límites de integración y voy a integrar esto. Toda esta primera parte la paso de largo porque es directamente reemplazar. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es resolver esta integral despacito para que no queden dudas, reemplazando primero y haciendo distributiva. La carga distribuida vale 50 N por metro. Entonces si reemplazamos 50 N por metro y hacemos distributiva acá, me queda 50 N por metro x menos 50 N por metro x'. Y lo que puedo hacer es usar propiedades de integrales y separar esto en dos integrales. Separarla en esta suma, o en esta resta en este caso. Entonces lo que voy a hacer primero es integrar 50 N por metro por x, diferencial x', y después integrar por separado 50 N por metro x', que es esto que está acá, diferencial x'. Ahora, si vemos esto que está acá, todo esto, 50 N por metro, para el diferencial x' es una constante. ¿Sabes? Si hubiese aparecido un x', esa era la variable, pero ahora como el diferencial es x', 50 N por metro x es una constante. Y la integral de una constante es la constante por
la variable. Entonces me queda 50 Newton por metro X por X', evaluado entre 0 y X. Bien. Y ahora en la otra parte, donde yo tengo 50 Newton por metro X', diferencial X', ahora esto ya no es una constante. ¿Está bien? Si quieren el 50 lo podemos sacar afuera, dejar a un costadito y dejar como constante, pero esta X' no la puedo integrar como una constante, ya es la variable del diferencial. Entonces la integral de X' es X' al cuadrado sobre 2, como integraría cualquier polinomio. Entonces me queda X' al cuadrado sobre 2. Y esto lo voy a reemplazar entre X y 0. Bien, entonces reemplacemos este primero. Me queda 50 Newton por metro por X, ¿no? Que es una constante. Y voy a reemplazar X', que es la variable, la reemplazo por X y después la reemplazo por 0. Entonces, reemplazando por X, me queda 50 Newton por metro por X de vuelta, me queda 50 Newton por metro por X cuadrado. Y cuando reemplazo a X' por 0, me queda 0. Bien. En la otra caso voy a hacer lo mismo. Voy a reemplazar esta por esta X', la voy a reemplazar por X y después la voy a reemplazar por 0. ¿Está? Entonces pongo menos. Bien, tengan cuidado con eso. Al menos este. Esta parte se la recomiendo hacer entre paréntesis para que después cuando reemplacen por ceros y le tengan que restar, lo sumen, porque te queda menos y menos. Entonces pongan esto entre paréntesis. En este caso, bueno, como era 0 no hacía falta. Pero vamos a reemplazar esta X' por X. Entonces esto queda 50 sobre 2, 25. Y X' reemplazado en X me queda X al cuadrado, que es esto que está acá. ¿Está bien? X al cuadrado sobre 2 por 50, que es 25 X al cuadrado. Bueno, y después, ya una vez que tenemos esta ecuación de acá, es directamente despejar el momento en Z. Y lo que voy a obtener es una ecuación cuadrática. Lo cual tiene mucho sentido. Porque fíjense, la carga distribuida, ¿cómo era? Constante. El corte entonces me tiene que dar una lineal. Porque al estar integrando le estoy subiendo un grado al polinomio. ¿Ven? Acá tengo grado 0, porque es constante. Cuando calculo el corte, me queda una de grado 1. Fíjense que está la X, me queda una función de grado 1. Y ahora si yo integro el corte, me debería dar el momento. Y el momento me queda una ecuación de grado 2. Bien, entonces eso un poco nos da una idea de que estamos haciendo las ecuaciones bien. Otra cosa que pueden hacer para verificar es, bueno, venimos acá a la ecuación de corte y vamos a integrarla. Si yo integro RE sobre 2, me debería dar RE sobre 2 por X. Entonces, si vamos a la ecuación de momento, en algún lado tiene que estar RE sobre 2 por X, que es esto que está acá, que es RE sobre 2 por X. Y si yo ahora veo la otra parte, que es menos 50x, y la integro, esto es menos 50x al cuadrado sobre 2. Entonces, menos 25x al cuadrado. Entonces tendría que ver si en el momento aparece menos 25x al cuadrado. Entonces me dice que el corte y momento están en correlación, digamos. Conceptualmente están bien. Y ahora vamos a graficarlo. Entonces, al ser una sola sección, si quieren, yo les recomiendo de nuevo que en algún lado se haga una tablita con las tres ecuaciones. En este caso no lo hice, porque era una sola sección. Pero vamos a graficar una por una. La sección entonces va de 0 a L. Entonces voy a graficar a lo largo de toda la viga estas ecuaciones. La normal es 0, por lo tanto, a lo largo de toda la viga es 0. El corte tiene ordenado de origen R sobre 2 y baja de a 50x. Entonces, R sobre 2 baja de a 50x y después sube R sobre 2 porque acá tengo una fuerza R sobre 2. Para graficar el corte, siempre les conviene mirar el diagrama y fíjense que acá tienen R sobre 2. Entonces acá sube R sobre 2. Bien. Después tienen carga distribuida. Entonces tiene que bajar como una lineal, porque constantemente aparece una fuerza chiquita que la va haciendo que baje la fuerza en I. ¿Está bien? Constantemente acá me va bajando con una fuerza en I. Y después tengo otro R sobre 2, que lo que va a hacer es llevarlo a 0. Recuerden que el corte siempre en los extremos tiene que volver a 0. ¿Bien? O sea, en este caso R sobre 2 arranca y después R sobre 2 lo tiene que llevar de vuelta a 0. Y ahora el momento, fíjense, ya hay dos puntos que ya conozco, que son los extremos, tiene que ir de 0 a 0. Por lo tanto, esta ecuación debería tener ordenada de origen 0, que lo tiene. Fíjense que no tiene ordenada de origen, no tiene término independiente, todos tienen x. Y ahora esto es una parábola negativa, ¿está bien? Entonces va a quedar triste, ¿bien?
y en los extremos tiene 0. ¿Está bien? En el primer borde del diagrama tiene 0 y en el final tiene 0. Y como tiene que estar triste, la parábola debería ser algo como esto. Ahora yo solamente voy a dibujar este pedazo, por lo tanto todo lo que está a la derecha y a la izquierda del 0 y L desaparece. Solamente dibujo donde es válido mi exponencial, mi parábola negativa. Y ahora a mí lo que me interesa saber de este punto es dónde está el momento máximo. Fíjense, en el medio el corte es 0, por lo tanto el momento máximo me estaría dando acá en L sobre 2. Para poder saber cuánto vale ese valor de momento máximo, lo que voy a hacer es venir a la fórmula de momento y donde dice X poner L sobre 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el momento está justo en el medio. Entonces si reemplazamos la de momento por L sobre 2, me queda que es 6,25 Nm este punto. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo yo no me doy cuenta que dónde es el corte 0? Supongamos que esta recta en vez de ser así es un poco más así, ¿no? Entonces yo no sé dónde vale este valor. Pero sí sé que esta es la ecuación de corte. Y sé que tiene que dar 0. Entonces si yo voy a la ecuación de corte, esta ecuación, y quiero saber dónde es 0, o sea, a este valor de acá pongo un 0, y despejo, fíjense que esto vale 25, paso el 50x para allá, y paso el 50 dividiendo, me queda 25 sobre 50, que es un medio. X es un medio. Por lo tanto, en X un medio, el corte es 0. Y después, bueno, lo evalúo en momento para saber cuánto vale, como hicimos recién. Pero por si no les queda exactamente, bueno, pueden saber perfectamente dónde está pasando por 0, lo que pueden hacer es reemplazar en esta por 0 y despejar X para ver dónde está ubicado. Puede ser que pase dos veces por 0 y tenga dos máximos. Habría que ver cuál es local y cuál es absoluto y usar el absoluto como el momento máximo. Igualmente en las ecuaciones que vamos a trabajar nosotros y los diagramas de carga distribuida que vamos a trabajar, en general va a cruzar solamente una vez el diagrama de corte por el 0. Cualquier cosa me comentan por mail y espero que les sirva la resolución del ejercicio.